Bienvenidos una vez más al repaso de la lección en Aula 7. Ustedes saben que nos pueden encontrar en las plataformas sociales como www.aula7.com. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el repaso de la lección que lleva por título Un pueblo residente. Es la lección número 11 y el versículo de memoria de esta semana se encuentra en Nehemías 13:22. Y dice de la siguiente manera: y dije a los levitas que se purificasen y vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. En esta semana vamos a estudiar nosotros cómo muchas veces, a pesar de conocer el plan que Dios tiene para nuestras vidas, a pesar de que Dios nos saca de las tinieblas donde nosotros hemos estado alguna vez, volvemos nuevamente a reincidir y a regresar al mismo lugar de donde Dios nos ha sacado una y otra vez. Esta era la situación del pueblo de Israel. Después de haber estado en una situación económicamente favorable como pueblo, fueron tomados y llevados presos. Estuvieron viviendo en el exilio bajo diferentes gobiernos muchas veces y de maneras diferentes. Y Dios tenía un plan y un propósito para su pueblo. Ahora los había sacado de donde estaban, los había llevado a que ellos nuevamente reconstruyeran el templo y los muros de Jerusalén. Habían hecho promesas a Dios, se habían arrepentido, habían estado estudiando la palabra de Dios y lamentablemente vuelven a reincidir en los mismos puntos del cual una vez y otra vez Dios los había sacado. La lección de esta semana nos hace ver en los capítulos 12 y 13 de Nehemías cómo esta situación era un ciclo, era algo que ellos repetían una y otra vez. Y tal vez esa es nuestra situación, porque Dios nos saca de un lugar, nos pone, nos hace tener el conocimiento y nuevamente nosotros volvemos a reincidir en lo que hacíamos antes. Aquí nos dice que el pueblo había reincidido en sus malos hábitos. Nehemías había regresado a servir nuevamente a la corte del rey, pero él había hecho un pacto con Dios de guardar sus promesas. Y nos dice aquí que él, al enterarse de lo que estaba pasando en Jerusalén, él pide permiso nuevamente al rey para volver a Jerusalén, porque había escuchado que estaban pasando cosas allí. Dice que cuando Nehemías regresa a su pueblo, él encuentra que habían sido descuidados en la devoción para con Dios. Y aquí nos da ciertos puntos. Dice que habían descuidado los diezmos y las ofrendas, habían descuidado el servicio en el santuario, también habían descuidado el sábado, cosa que a Nehemías le dolía en su corazón saber lo que estaba pasando en el pueblo de Dios, porque cuando él había partido nuevamente para la corte del rey, dice que él había designado a ciertos líderes para que cumplieran esas tareas para con el pueblo. Pero nos damos cuenta que muchas veces hay personas que son encargadas con el trabajo y no llevan a cabo ese trabajo. Nos dice aquí los diezmos y las ofrendas. Dice que se recolectaban los diezmos del vino, los diezmos del grano, iba al pueblo y daban los diezmos y las ofrendas. Y muchas veces nosotros pensamos que dar el diezmo para con Dios, damos porque esperamos recibir. Y en esta semana nosotros vamos a estudiar que damos porque ya hemos recibido, porque Dios, dentro de su amor y su misericordia, Él ha proveído para nosotros. Es una forma, diezmar es una forma de dar a Dios algo que a Él le pertenece, porque nosotros solamente somos mayordomos de sus bienes. No son algo que sea de nosotros, es algo que Dios nos da para que nosotros seamos administradores de los bienes de Dios. Y estamos muchas veces confundidos cuando decimos que nosotros esperamos recibir las bendiciones de Dios. Es por eso que nosotros diezmamos y no nos damos cuenta que nosotros recibimos las bendiciones de Dios en cada instante. El hecho de que nosotros tengamos vida, que tengamos salud,
que nuestros hijos estén bien, que haya alimento en la casa, que haya un techo que nos cubra. Esa es una bendición de Dios para con nosotros. Y a veces decimos, es que la palabra de Dios dice que diezmemos porque Él va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Dios en su amor y su misericordia, Él abre las ventanas de los cielos todos los días. Y por misericordia es que nosotros podemos estar en cierto lugar. Es por misericordia que nosotros tenemos fuerzas para salir a trabajar. Entonces, había sido descuidado este aspecto dentro de la vida del pueblo nuevamente. Y esta lección la podemos aplicar hoy en día para con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos descuidado ese aspecto? Y vuelvo a repetir, no diezmamos por recibir, sino diezmamos porque ya hemos sido bendecidos por Dios, porque ya hemos recibido esas bendiciones de Dios para con nosotros. Dios siempre va a estar al pendiente, dice la palabra de Dios, que si aún está pendiente de los pajarillos, que si aún nos cuentan los cabellos que se caen de nuestra cabeza, cuánto más Él está dispuesto a bendecirnos cuando nosotros tenemos un corazón agradecido. Aquí nos dice que Nehemías estaba apelando nuevamente al pueblo a que regresaran a tener esos principios que habían sido inculcados desde antes. Y nosotros nos damos cuenta a través de la palabra de Dios en Génesis, en la historia de Abraham, cuando Abraham sale a rescatar a Lot y el Señor le da la victoria. Dice que él se encuentra con Melquisedec y él le da el diezmo de todo lo que él tenía. ¿Por qué? Porque era una forma de agradecerle a Dios que Dios le había dado la victoria con tan poquitos hombres frente a un ejército grande. También cuando Job pelea con el ángel, dice que él dice en ese lugar que eso es es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué? Porque él entiende que Dios tiene grandes bendiciones cuando nosotros tenemos el deseo de ser generosos y de tener los principios que han sido inculcados para nosotros. Aquí también la lección nos habla de pisando los lagares en sábado. La lección en esta semana nos dice que cómo la gente llegaba, dice, a muchas veces profanar el sábado. Ahora, hoy en día nosotros, ¿cuántas veces nosotros hemos profanado el sábado? ¿Cuántas veces nosotros, aún sabiendo los principios que Dios tiene para con nosotros, aún sabiendo que Dios instituyó el sábado desde la creación, que no es algo que el hombre puso, es una institución que Dios hizo del sábado, algo que Él mismo guardó? Cuando Él murió también, la palabra de Dios nos dice que Él reposó en las horas del sábado. Si el sábado no fuera tan importante para Dios, ¿por qué Él mismo reposó el sábado? Ahora, el sábado es algo que Él hizo para nosotros. Porque si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros entendemos que dentro del amor y la misericordia de Dios, Él apartó esas horas para que nosotros pudiéramos descansar de nuestras labores diarias, para que nosotros tuviéramos un encuentro de paz con Él, para que pudiéramos gozarnos con nuestras familias. Muchas veces decimos, ¿qué sería de nosotros si nosotros trabajáramos sin que ese ciclo laboral parara? Muchas veces nosotros esperamos que lleguen las horas del viernes para poder reposar de nuestras afanes diarios, de nuestras tareas cotidianas. Y el sábado debe de ser para nosotros como cristianos una delicia, gozarnos en este tiempo que el Señor ha apartado para que entremos en una comunión directa con Él, para que podamos gozar de esas bendiciones, para que podamos darle gracias a Dios por todo lo que Él hizo durante los otros 6 días con nosotros. Por eso era importante para que el pueblo entendiera realmente la santidad del sábado. Era importante que hubiera una comunicación, que hubiera una relación con su Dios. Ahora, llevándolo hoy en día, ¿cuál es la relación que tú tienes con Dios? ¿Te gozas realmente el sábado? ¿Estás con tu familia? ¿Convives con tus amigos? ¿Hablas de las bendiciones que Dios te ha dado?
De hecho, te quiero invitar, si tú tienes algún comentario, déjanos tu comentario. Las direcciones van a aparecer en las redes. Puedes dejarnos ahí un comentario. Si tienes necesidad de oración, también nosotros como equipo, como producción, podemos orar por ti. Pero tenemos que entender, como adventistas del séptimo día, una de nuestras doctrinas es el sábado. Y vuelvo a repetir, no es algo que el hombre puso, es algo que Dios instituyó desde la creación. Y es tan importante para Él estas horas que también Él las guardó y las respetó. La lección nos lleva también a ver otro tema y nos habla acerca de cómo ellos habían regresado a volver a hacer nuevamente las cosas que ya habían sido quitadas de sus hábitos. En esta lección nosotros podemos entender también, hay otro punto en el que dice que los dirigentes del templo se habían corrompido. ¿Y cómo se habían corrompido los dirigentes del templo? Nosotros sabemos que había unas personas asignadas para el servicio del templo. Y cuando nosotros estudiamos esta lección, nosotros nos vamos a dar cuenta, dice que había quedado el sacerdote Eliasib al cargo del templo. Pero este sacerdote había emparentado con Tobías. Entonces la cámara del templo, donde se guardaban los utensilios sagrados, donde se guardaban lo que iban a diezmar las personas, donde era un espacio dedicado a Dios, dice que se había formado una recámara para Tobías. Cuando Nehemías ve esta situación, dice que a él le duele en su corazón saber esto. Entonces, cuando él viaja a Jerusalén, lo primero que hace es echar sus cosas de la casa de Nehemías, limpia esa recámara para que otra vez vuelva a tener el uso que había sido instituido desde un principio. Esta lección nos lleva a pensar que muchas veces Dios te pone a ti como dirigente para que cumplas un propósito. Y por una u otra razón, cuando estás tú dirigiendo en el lugar donde Dios te ha puesto, llegas a corromperte. Llegas a corromperte por tus intereses personales, llegas a corromperte por las amistades que tú tienes y olvidas el propósito por el cual Dios te ha puesto como dirigente en esos momentos. Dice que esta persona que había quedado como sacerdote en esos momentos olvidó realmente el propósito por el cual estaba dentro del santuario. Se dejó corromper por sus amistades, por sus familiares, por los intereses que él tenía. Y muchas veces eso llega a pasar con nosotros. Cuando Dios nos pone en ese lugar para dirigir algo, algún departamento dentro de la iglesia, es más nuestros intereses personales que el amor que nosotros tenemos para cumplir el propósito dentro de la casa de Dios. Y aquí nos dice que Nehemías llega, dice, y él hace limpieza y vuelve a decirle otra vez. También esto había llevado a que los levitas, los que estaban dentro del servicio de Dios en esos momentos dentro del santuario, dice que ellos ya no podían recibir alimento de lo que provenía del templo. Ellos se vieron obligados a dejar sus trabajos dentro del santuario, a dejar sus ocupaciones que ellos desempeñaban dentro del santuario para salir a los campos a buscar el alimento para sus familias. Muchas veces nosotros pensamos que el hecho de estar dirigiendo dentro de la iglesia, el hecho de tener un cargo, si yo hago mal mi cargo, si yo desempeño mal la función que a mí me corresponde, no va a afectar a las demás personas. Pero aquí nosotros estamos viendo que el hecho de que los dirigentes, el sacerdote estaba actuando de una manera no conveniente, estaba afectando las funciones de los demás. Entonces, de una o de otra manera, tú tienes una influencia dentro de la iglesia. De alguna o de otra manera, cuando tú dejas tu función, cuando tú dejas el propósito por el cual Dios te está llamando y lo haces a un lado por tus intereses, no te afectas tú mismo, afectas a las demás personas que están trabajando junto contigo. Y lo que la lección nos está dando aquí a entender en esta semana, dice que Nehemías tenía un celo profundo por las cosas de Dios. Él había llegado a limpiar el templo,
había llamado nuevamente, apelado al pueblo para que nuevamente trajeran los diezmos al templo, para que los levitas volvieran y regresaran de los campos a cumplir la función que Dios les había dejado dentro del santuario. También nos dice aquí que era tan celoso del sábado que cuando los demás pueblos llegaban a vender a las puertas de la ciudad o entraban por esa ciudad y había comercio en las horas del sábado, dice que él tomó una medida drástica y cerró las puertas de la ciudad, cerró las puertas de la ciudad para que ningún mercader pudiera entrar en las horas del sábado a hacer negocio en la ciudad. Nosotros nos damos cuenta aquí que Nehemías era un líder poderoso. Nehemías era un líder que tenía el temor de Dios. Pero no solamente era poderoso, tenía el temor de Dios, sino que actuaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Una vez que él cierra las puertas de la ciudad, dice que él no pone a gente de los que estaban como oficiales. Dice que él pone su propia gente cuidando las puertas de la ciudad. Y una o dos veces los mercaderes se quedaron afuera de la ciudad. Pero cuando él vio esto, dice que él fue y se les acercó y le dijo: no regresen más en las horas del sábado, porque entonces tomaré la espada. Nosotros nos damos cuenta que cuando tú defiendes tus principios, que cuando tú defiendes tus creencias, Dios está contigo. Aquí Nehemías en esta lección les hace una exhortación a ellos para que no se unan en yugo desigual con los infieles, para que no hubiera una mezcla de uno y de otro pueblo, porque sabía que eso afectaba de una u otra manera las bendiciones que Dios tenía para su pueblo. Nosotros tenemos que entender que Nehemías, como gobernador de la nación, él tenía poder sobre esta nación, pero sobre todo el poder que la nación le daba no era el mismo poder que Dios le daba, porque aún a pesar de hacer y tomar esas decisiones, nosotros vemos en el capítulo 13, dice que él le pide a Dios y le dice: Dios mío, no te olvides de mí. Y eso debería de ser un aliento para nosotros y una esperanza, que cuando nosotros sabemos que hacemos las cosas bien, que hacemos las cosas para Dios, Dios no se va a olvidar de nosotros. Dice que era tan importante el tiempo que Nehemías le dedicaba a Dios, que para él era un gozo y un placer servir a ese Dios. Y él vuelve a repetir en la oración, en el capítulo 13, cuando él habla a Dios, le dice: no te olvides de mí. Nosotros deberíamos de pedirle a Dios que no se olvidara de nosotros, que a pesar de que hacemos muchas veces las cosas mal, a pesar de que somos un pueblo reincidente, porque muchas veces estamos bien con Dios y muchas veces volvemos al mismo lugar de donde Dios nos ha sacado. Dios nos ha mostrado a través de la historia que aunque reincidimos en nuestros pecados, aunque reincidimos en nuestras maldades, Dios todavía tiene amor para su pueblo. Espero que el repaso de la lección en esta ocasión te pueda ayudar a entender el propósito que Dios tiene para ti personalmente, el propósito que Dios tiene en tu persona, que si en algún momento has reincidido, has vuelto nuevamente a hacer las cosas que a Dios no le agradan, que entiendas una cosa, que Dios todavía tiene amor y misericordia para contigo, que todavía estamos viviendo bajo la gracia. Si tienes un comentario, déjanos tu comentario. Va a ser importante para nosotros saber que te está ayudando este programa. Te esperamos la próxima semana en el repaso de la lección. Búscanos en las redes sociales www.aula7.com y que tengas una semana llena de bendiciones bajo el amor de Dios.